Bien, buenos días. Nuevamente les saluda el profesor Felipe Ramos Paucar, nuevamente llegando a través de este medio hacia sus hogares para poder desarrollar el tema descripción de la tabla periódica. Ya en la clase anterior hemos dado inicio a este desarrollo de este instrumento muy importante que se utiliza en química. Esta clase está dirigida a los alumnos de tercero de secundaria. Bien, el propósito de esta sesión es explicar las propiedades periódicas de los elementos químicos a partir de la organización de sus electrones. Sabemos nosotros que todos los elementos químicos están dispuestos en la tabla periódica de acuerdo a su número atómico. El número atómico indica la cantidad de electrones que éste tenga. Bien, si observamos las imágenes, vamos a observar nosotros, por ejemplo, conchas marinas, aquí observamos unos envases de aluminio, aquí observamos el grafito, la leche de magnesia Phillips, aquí observamos, por ejemplo, una manzana que se está poniendo, por ejemplo, algo, se está oscureciendo porque se está oxidando, y aquí hay la presencia de un elemento químico muy importante también. Y también aquí tenemos otro, por ejemplo, otro elemento químico importante, en este caso es el cobre, ¿no? Si bien es cierto, en las conchas de abanico encontramos lo que es el calcio, aquí encontramos el aluminio, encontramos en el grafito, encontramos, por ejemplo, otro, lo que es el carbono, presente también en la tabla periódica, encontramos aquí en esta leche de magnesia Phillips, encontramos el magnesio, aquí encontramos el hierro, y este es el cobre. Muy bien. Sabemos nosotros que cada elemento químico tiene un número atómico y de acuerdo a ese número atómico se realiza la configuración electrónica. Por ejemplo, el calcio tiene como número atómico 20 y al realizar la configuración electrónica siguiendo la regla de Serrucho tenemos 1s2, 2s2, 2p6, luego de 2p6 continúa 3s2, 3p6 y 4s2. Sumado, estos números como exponente me indican la cantidad de electrones que tiene este elemento, y si sumado me tiene que quedar 20, ¿verdad? 20, muy bien. Estos dos últimos electrones del calcio, el calcio, por ejemplo, lo va a perder. Y luego al perderlo se va a constituir en un catión positivo, denominado el catión calcio. El aluminio, que tiene 13 como número atómico, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Entonces, ¿cuántos electrones tiene su última capa? Tiene 3 electrones. Acuérdense que este elemento tiene, por ejemplo, 3 niveles, ¿no? 3 niveles, sino que estos están distribuidos así en los subniveles S y en su nivel P también. En este caso, este elemento va a perder el último electrón que se encuentra, por ejemplo, en la última órbita, que es 1. Lo pierde, perdón, son 3 electrones que lo va a perder y se va a constituir en el catión aluminio, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí estaría incorrecto. Vamos a pasar al magnesio. En el magnesio encontramos nosotros, por ejemplo, como número atómico, él tiene 12, sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2. En este caso, el magnesio tiene en su último nivel de energía 2 electrones que también lo va a perder, y al perder, este se va a constituir en un catión positivo llamado catión magnesio también. Bien, entonces nosotros lo que vamos a encontrar en la tabla periódica van a ser grupos y familias, ¿no? Los elementos químicos de la tabla periódica que forman parte de un mismo grupo presentan propiedades similares. Estos elementos se organizan en representativos y de transición. A su vez, cada uno se divide en sus grupos y familias. Por ejemplo, sabemos nosotros que la tabla periódica vamos a encontrar nosotros 18 columnas, ¿no? 18 columnas. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, a los metales alcalinos, encontramos los metales alcalinos térreos, encontramos los metales de transición, aquí encontramos, por ejemplo, los térreos del boro, aquí encontramos los carbonoides o del carbono, encontramos los nitrogenoides o del nitrógeno, encontramos los calcógenos o del oxígeno, los halógenos y los gases nobles. También encontramos los lantánidos y los actínidos. Vamos a ver qué cosa, quiénes forman parte de estos
de estas familias. Bien, entonces, los elementos representativos están conformados por estas familias. En el grupo 1, los alcalinos. Este grupo 1 encontramos los alcalinos. En el grupo 2 encontramos los alcalinos térreos. Grupo 2, los alcalinos. En el grupo 13, es decir, aquí encontramos los térreos. En el grupo 14, los carbonoides. En el grupo 15, los nitrogenoides. En el grupo 16 encontramos los calcógenos. En el grupo 17, los halógenos. Y en el grupo 18, los gases nobles. Bien, entonces, los elementos representativos, grupo 1, aquí encontramos los alcalinos, que son metales blandos de color blanco, plata, ¿no? Tienen gran tendencia a perder el único electrón de valencia que posee. Quiere decir que todos los elementos del grupo 1 va a tener en su última capa un electrón de valencia, ¿no? Y cuando pierden los electrones de valencia, estos se convierten en iones. Por ejemplo, imagínate el sodio, cuyo número atómico es 11, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, que sería 2p6 y 3s1. 2p6 y 3s1. Este electrón último, el sodio lo pierde, y al perderlo se va a constituir en un catión positivo llamado catión sodio. Y ya en consecuencia, si pierde este electrón de la última capa, ya no va a tener 11 electrones, sino va a tener un electrón menos, ¿no? Por ejemplo, el sodio, en este caso el cloro, que tiene 17 como número atómico, al realizar la configuración electrónica tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p5. Este tiene en su última capa 7 electrones, ¿no? Y al ganar, por ejemplo, un electrón del sodio, cuando se forma el cloruro de sodio, que es la sal que utilizan en casa de nuestra madre, este va a obtener 8 o va a tener 8 electrones en su última capa, ¿no? Y el sodio también, al perder este electrón, queda en su última capa con 8 electrones. Pero aquí lo importante es lo siguiente, que cuando un elemento pierde un electrón, se constituye en un catión, en un ion positivo, en un catión. Y cuando gana electrón o electrones, se constituye en un anión. ¿Qué cosa es un anión? Es un ion negativo, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos en el bicarbonato que este actúa neutralizando el exceso de ácido que se acumula en el estómago. En el grupo 2, que es el grupo alcalinos térreo, son más duros y menos reactivos que los alcalinos y tienen las mismas propiedades metálicas, pero con puntos de fusión y ebullición más elevados. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos al calcio, encontramos también, por ejemplo, al magnesio, ¿no? El calcio, por ejemplo, tiene como número atómico 20. Al realizar la configuración electrónica, tenemos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s2. Si contamos estos exponentes que se encuentran en esta parte, en los subniveles, estos exponentes van a determinar la cantidad de electrones de este elemento, ¿no? Aquí tenemos 2, 4, 10, 12, 18, 20. Y este elemento también va a perder sus electrones de valencia. Por ejemplo, va a perder 2 electrones. Y al perder 2 electrones, va a constituirse en un ion positivo llamado el catión calcio. Por ejemplo, la concha marina está formado por calcio, ya lo hemos dicho esto aquí también, ¿no? El grupo 13 es llamado térreos. En esta familia solo el boro es un metaloide. Son metales plateados y blandos con tendencia a compartir electrones. Por ejemplo, el boro se usa para fabricar fibra de vidrio. En el grupo 14 encontramos los carbonoides. Estos elementos forman casi la cuarta parte de la corteza terrestre, especialmente el silicio. En este grupo está el carbono, constituyente fundamental de la materia orgánica. Quiere decir que en toda materia orgánica el carbono se encuentra presente. Por ejemplo, el silicio se usa en los circuitos de la computadora, algo novedoso, ¿verdad? Muy bien, en el grupo 15 encontramos el nitrógeno, que es un gas que forma el 78% del aire. Del nitrógeno gaseoso, es decir, del N2, se produce el amoníaco, componente común de los fertilizantes y productos de limpieza.
Por ejemplo, las sales de nitrógeno son indispensables para fertilizar el suelo. Aquí vemos nosotros. En el grupo 16, los anfígenos o calcógenos, el oxígeno, el O2, es indispensable para la respiración de los seres vivos. Quiere decir que todos nosotros, ¿no? Tanto los animales, las plantas y también los seres humanos necesitamos este elemento importantísimo para poder seguir viviendo. Es importante que nosotros respiremos, es decir, tomemos el oxígeno y eliminemos posteriormente lo que es el dióxido de carbono. Una forma alotrópica del oxígeno es el ozono, el O3. Miren, el oxígeno es el O2 y el ozono es el O3. Este ozono es un elemento indispensable en la capa de ozono, ¿verdad? ¿Y qué hace este elemento? Es el que va a actuar ahí como un filtro, va a permitir qué rayos ingreses y qué no para desviarlo, ¿verdad? Entonces, como ejemplo tenemos aquí en los anfígenos al agua oxigenada que se usa para curar heridas. El grupo 17 son los halógenos. No se encuentran libres en la naturaleza por ser muy reactivos. Es el único grupo en el que todos sus elementos son claramente no metales. Presentan una fuerte tendencia a ganar electrones, ¿no? Ya hemos dicho que cuando un elemento gana electrones, se va a constituir en un ion negativo, es decir, en un anión. En el grupo 18 tenemos a los gases nobles. Aquí su último nivel de energía está completo, lo cual explica su naturaleza no reactiva. Antes, en el grupo 17, vemos nosotros el flúor, por ejemplo, se emplea para producir refrigerante. En el grupo 18 tenemos como ejemplo el helio, se usa para llenar globos. Algo muy importante que quiero resaltar aquí, que todos los elementos que forman parte del grupo 18, llamados gases nobles, ellos tienen una configuración estable. ¿Qué quiere decir tener una configuración estable? Que en su último nivel de energía tienen 8 electrones. Los elementos de transición se hallan en las columnas 3 a la 12. El número del grupo resulta de la suma de los electrones del último nivel y es un nivel incompleto. Todos los elementos de este grupo son metales duros y presentan alto punto de fusión. Solamente el mercurio es líquido, como vemos aquí, el mercurio es líquido. Ojo, en esta parte de los elementos de transición no quiere decir que es el único elemento metálico que es líquido. También existe el francio, pero el francio se encuentra ubicado en otro grupo. Los elementos de transición interna se le denomina tierras raras porque se encuentran en la corteza terrestre y no son muy abundantes. Se dividen en dos series, los lantánidos y los actínidos. Los lantánidos, por ejemplo, vamos a ver aquí el neodimio, es empleado para fabricar imanes permanentes. Y los actínidos, en este caso tenemos al uranio 235, se utiliza como combustible en los reactores nucleares. A ver, ¿sabías que se llaman metales a aquellos elementos que tienden a perder electrones y formar iones positivos o cationes? Por ejemplo, ya lo hemos visto nosotros, cuando un elemento metálico pierde los electrones de valencia de su última capa, van a formar lo que son los iones positivos o cationes. En el caso, por ejemplo, del sodio, cuando pierde su último electrón de valencia, se constituye en un catión llamado catión sodio. Son metales los elementos del grupo 1 y 2, los metales de transición y algunos elementos a partir del grupo 13. Se llaman no metales aquellos elementos que tienden a ganar electrones y forman iones negativos o aniones. Ya lo habíamos visto también. En este caso, por ejemplo, el cloro, cuando reacciona con el sodio para formar el cloruro de sodio, va a ganar, el cloro gana ese electrón del sodio, ¿no? Pero ¿con qué intención gana? Para poder también tener una configuración estable. ¿Qué significa tener una configuración estable? Completar los 8 electrones en su última capa. Ahora, son no metales algunos elementos de los grupos 13 al 17. Bien, vamos a ver ahora cómo ubicar a un elemento en la tabla periódica. Muy importante, quiero que estén atentos porque esto se va a considerar para poder realizar alguna evaluación. Una de las características de la tabla periódica actual es que se ha tomado en cuenta la configuración electrónica. En consecuencia,
Es posible determinar la posición de un elemento en la tabla periódica con solo tener como dato el número atómico. A ver, vamos a ver cómo se determina el periodo. Para determinar en qué periodo de la tabla periódica se ubica un elemento, es necesario saber cuál fue su número máximo de niveles utilizados a realizar la configuración electrónica. Esto se puede realizar de la siguiente manera. El número de periodo, entonces, ¿a qué va a ser igual? Al número de niveles del átomo. Por ejemplo, yo tengo aquí esta configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2. Aquí, ¿cuál vendría a ser el número de periodo? 3. Entonces, este elemento se ubica en el periodo 3, ¿no? ¿De acuerdo? Se ubica en el periodo 3. Vamos a ver ahora cómo se determina el grupo, porque hay que saber que existe grupo A y grupo B. Para determinar en qué grupo de la tabla periódica se ubica un elemento, basta con identificar el número de electrones de valencia del elemento. Luego hay que identificar si es un elemento representativo A o de transición B. De manera práctica se puede decir que el número de grupo es igual al número de electrones de valencia. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p2 también, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros que el nivel máximo, el nivel mayor, vendría a formar parte del periodo, ¿no? Aquí, ¿y cómo sé yo a qué grupo forma parte este elemento? Muy fácil, hay que hasta estar atento. Por ejemplo, considero, si termina en S o en S y P, como en este caso, vendría a ser, digamos, un elemento representativo. Los elementos representativos están, digamos, representados por la letra A mayúscula. Entonces, como acaba en S y P, vendría a ser A, ¿de acuerdo? ¿Y qué hago yo? Voy a sumar los electrones que tiene este elemento en su última capa. Tiene 2, 4. Aquí sería, por ejemplo, este elemento forma parte, aquí está más, sería 4. Sería 4, sería aquí al revés, 4A. No es 6A, es 4A. En consecuencia, este elemento se encuentra ubicado en el periodo 3 y en el grupo 4A. Muy bien, practiquemos. Ejemplo 1. ¿Cuál es la ubicación en la tabla periódica del azufre? El azufre tiene como número atómico 16. Haciendo la configuración electrónica se tiene, el azufre es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4. Sabemos nosotros que el periodo va a estar determinado por el nivel. En este caso, el 3 es el nivel superior o mayor, ¿no? Entonces aquí sería, este elemento se ubica en el periodo 3. Ahora sí, vamos a ver aquí, y en qué grupo, ¿no? Como hemos visto anteriormente, si termina en S y P, como en este caso vendría a ser, en un grupo, un elemento representativo A. Aquí si sumamos, tengo 2 más 4 sería 6. Entonces, este elemento pertenece al periodo 3 y al grupo 6A. Si ustedes lo ven en la tabla periódica, se van a dar cuenta que ahí se ubica justamente el azufre. En el ejemplo 2, ¿cuál es la ubicación en la tabla periódica del potasio? Haciendo la configuración electrónica se tiene, el potasio tiene como número atómico 19 y su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y 4s1. Entonces, ¿cuál es el periodo mayor o cuál es el nivel mayor? El nivel mayor me va a indicar aquí el periodo. Como vemos, el nivel mayor es 4, por lo tanto, ese elemento se ubica en el periodo 4. ¿De acuerdo? Y como acaba en S, ¿qué hemos dicho? Si acaba en S o en S y P, vendría a ser un elemento representativo. Entonces, ¿y cómo se representa el elemento representativo? Se representa con la A mayúscula. ¿Y cuántos electrones tiene en esta capa? Tiene 1, por lo tanto, ese 1 se escribe en número romano. Entonces, este elemento pertenece al periodo 4 y al grupo 1A. Bien. Esta es la parte donde ustedes van a tener que trabajar. Resuelve la siguiente actividad. ¿Qué aplicaciones industriales tiene el aluminio? Sabemos que el aluminio es un elemento metálico
Por lo tanto, hay que investigar un poquito también en sus libros o en internet para poder responder a este interrogante. ¿Para qué sirven los gases nobles? Sabemos nosotros que los gases nobles se encuentran ubicados en el grupo 18, ¿no? ¿Por qué es importante el ozono? Ya se explicó ya el ozono. Realiza la conversión electrónica del catión potasio. Acuérdense, cuando se encontramos aquí más uno, como es en el caso de potasio, este es el catión potasio más uno, no tiene la misma cantidad de electrones que el potasio. Aquí en este caso, este elemento ha perdido un electrón, ¿ya? Realiza la configuración electrónica del cloro a la menos uno. En este caso es el anión cloro. Aquí este elemento ha ganado un electrón, por lo tanto, tiene un electrón más del que presenta su número atómico, ¿no? Cierto átomo posee 5 electrones en el cuarto nivel. ¿Cuál será la ubicación en la tabla periódica del elemento al cual pertenece ese átomo? Acuérdense, dice que cierto átomo posee 5 electrones en el cuarto nivel. No es 5 electrones en total, sino que en el cuarto nivel va a presentar 5 electrones. ¿Cuál será la ubicación en la tabla periódica del elemento al cual pertenece ese átomo? Y por último, determina a qué periodo y grupo pertenece cada uno de los siguientes elementos cuya configuración electrónica tiene por último término 4p4, 3d3, 5p5 y 4d1. Acuérdense que en estos casos tienen ustedes que realizar la configuración electrónica hasta llegar a este último término. Y de acuerdo, ustedes pueden de repente contabilizar cuántos electrones tiene hasta este punto, hasta este último término, y fijarte en la tabla periódica y decir que pertenece a tal periodo y se encuentra ubicado en tal grupo también. Bien, esperando que hoy ustedes puedan enviar sus actividades, resolviéndolo pues con bastante honestidad. Me despido de ustedes, no sin antes hacerles recordar que es muy importante seguir cumpliendo el distanciamiento social, ¿no? Si estamos fuera, de repente utilizar mascarillas, ¿no? Y guardar ese distanciamiento que es tenemos que estar apartados de la otra persona, si es posible por más de 2 metros, y en casa lavarnos la mano con bastante agua y jabón para así evitar contagios. Bien, me despido de ustedes, nos vemos.